¿Cómo le bien? Bien, bien. Sí, solo que mucho frío. Hola, buenas tardes. Encornado en la parte alta. Ajá. Sí. Buenas tardes, don Manuel. ¿Listo? ¿Nos Déjame escucha? ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, ahora sí. Tiene varias diapositivas mostradas. Sí. Y así solo una. Ah, sí, exactamente. Hola, Ujú. hola. Edward, tanto tiempo sin vernos. Así es, mucho tiempo. Aquí listos. Eh, Eduardo y Manuel, ¿nos escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 3 minutitos para que alguna gente más venga o se conecte a las redes. ¿Cómo? Sí, sí. Ujú. Pues que Edward, ¿listo para zarpar a la Antártida? Así es, con toda mi familia. Ándale. Oye, que son 3 días cruzando el mar. Sí, El- sí. Esa es y la el parte mar, más dura. y no, Todo escuchando, todo eso. y no hay témpanos de hielo ahí flotando con los que choque como el Titanic. No, cerca de la península sí, pero no, ahí en el pase, no, ahí son muchas olas muy grandes. Oh. Pues por donde van a Todo el mundo pasar, veo todo el mundo encorbatado, yo aquí de camiseta. yo no estoy encorbatado. ¿Querés que me saque la corbata? Yo me la saco. No, más vale, mira que ni me la puedo prender, más vale estoy... Solo para conocimiento, todos lo están escuchando y viendo, don Carlos. Ah, ya. ¿Cómo? Hola, don Carlos. La corbata. Saludos. Mucho tiempo que Manuel, no ¿cómo lo le veo. va? ¿Cómo le va a usted? Parece que viene usted Y sobreviviendo, viviendo y sobreviviendo ya es una cosa importante. y reviviendo ¿Dónde está usted, Manuel? en Guadalajara, Jalisco, México. Ah, bueno, muy bien. Bueno, aquí no es Guadalajara, es Zapopan. Es parte de la Sí, zona metropolitana que rodea Guadalajara. sí, conozco, sí. Una vez me invitaron a la universidad, a Autlán. Ah, y a la costa. Sí, estuve 15 días allí dando un curso que me invitaron, por cierto, unos exalumnos de UCE. Muy Carlos, linda, una ciudad así como muy tradicional y una universidad inmensa, ¿no? Que tiene ahí Sí. una sede inmensa. Carlos, Sí, Carlos, Carlos, sí, todos están escuchando en la sala y en las redes sociales lo que ustedes están hablando, bueno, para que sepan. vamos, Estamos en familia. no estamos diciendo nada raro. Y ni groserías. Bueno, Ni groserías. la experiencia lo dice. Bueno, para comenzar esta actividad, darles las gracias por participar en esta apertura del ciclo lectivo 2023 de la Universidad para la Cooperación Internacional. Es un gusto que nos estén acompañando acá, tanto las personas que están presentes como las personas que nos están acompañando por medios virtuales, redes sociales, por Zoom y otros lugares. Es para nosotros un honor que ustedes nos acompañen, que podamos compartir también algunas reflexiones de interés, de actualidad, tanto en la vida de la universidad como en la vida de la educación en general y de la educación profesional. Vamos a tener a continuación, y este va a ser el programa de esta actividad, una presentación del doctor Edward Müller, que es el rector de la universidad, quien nos va a dar algunas indicaciones
sobre las orientaciones de la universidad en este año, qué se espera de la universidad, qué estamos buscando y logrando en medio de todos los ejes estratégicos que sostenemos en nuestra vida universitaria. Posteriormente, el doctor Manuel Moreno Castañeda nos va a dar una conferencia sobre la educación para profesionales por medios virtuales. El doctor Manuel Moreno es un reconocido educador, ex rector de la Universidad Virtual de Guadalajara, y él nos va entonces a exponer varias cosas sobre un poquito de historia y un poquito de tendencia sobre el tema de la educación para profesionales por medios virtuales. Entonces, otra vez agradecerles su presencia aquí, y vamos a tener una actividad con estas dos exposiciones, luego de lo cual podremos hacer algunas preguntas a los expositores y finalmente vamos a disfrutar un cafecito que lamentablemente ya se los envié por WhatsApp a los dos expositores, pero nosotros sí lo vamos a poder compartir aquí en vivo y a todo color y a todo sabor. Entonces, sin más, doctor Eduard Müller, por favor, sus palabras. Bueno, muy buenas tardes en primer lugar y gracias por estar aquí conectados. Yo desde mi nueva tierra de Guanacaste. Realmente muy feliz por este arranque de año. Como ustedes ya habrán escuchado, desde el 2015-2016 decidimos transitar de la sostenibilidad a la regeneración. Hicimos un plan estratégico para la universidad y en el 2018 decidimos pasar del desarrollo conceptual a la práctica y lanzamos la iniciativa que se llama Costa Rica Regenerativa, que es básicamente poder probar que la regeneración es factible, se puede realizar en poco tiempo y podemos revertir el daño planetario que hemos causado como seres humanos. Entonces, básicamente, el gran trabajo que estamos haciendo es demostrar que se puede. Hay un filósofo norteamericano ya fallecido, pero que fue uno de los pioneros de la regeneración, Buckminster Fuller, que decía, si quieres cambiar un sistema, no lucha contra él. Crea un nuevo sistema que haga obsoleto el anterior. Y en eso estamos. Entonces, la regeneración para nosotros parte de una nueva relación simbiótica entre humanos y la naturaleza. Creo que uno de los grandes retos que tenemos es que el reduccionismo y los filósofos, Descartes, los físicos como Newton, separaron lo espiritual de lo material. Y eso nos dio la falsa idea que el ser humano podía controlar la naturaleza y que la naturaleza estaba ahí para el servicio nuestro. La realidad que estamos viendo hoy es que hemos abusado de esos procesos naturales y ya la naturaleza está en proceso, digamos, de enfermedad grave. Y hay muchos reportes de esto ya. Pero todavía tenemos tiempo. Entonces, pasamos muchos años hablando de los diagnósticos, de las reuniones, participando en las COPs. Me acuerdo en el 2010 que participamos en las estrategias, en la estrategia de biodiversidad para el 2010-2020, con las famosas 20 metas Aichi, que cualquier empresario y político podía entender, y las nuevas negociaciones que terminaron ahora en diciembre en Montreal. La gente aplaudía que hay nuevas metas y el cumplimiento de las metas anteriores fue mínimo. Entonces estamos pateando la pelota hacia adelante. Entonces, en vez de seguir discutiendo definiciones, pasamos 20 años hablando si era sostenible o sustentable. Nos toca colocar esto en acción. Entonces, una gran parte del trabajo que estamos haciendo tiene que ver con comprobar la regeneración, y eso implica medición, el reporte y verificación, y una integración holística. El reduccionismo, que es el segundo gran reto, nos generó en una estructura académica, institucional, muy vinculada a disciplinas. Entonces tenemos un Ministerio de Ambiente que básicamente es enemigo de un Ministerio de Agricultura, cuando debería ser un solo Ministerio de la Tierra, que integre, porque ya la dicotomía entre producción y conservación se ha borrado y hay suficiente evidencia que no necesitamos químicos, que no necesitamos destruir la naturaleza para producir alimentos. Aquí en Guanacaste hemos logrado
generar huertos comunitarios donde tenemos amplia producción, abundancia en la producción, sin una gota de químicos, usando ahora con Mel, que está aquí conectado, y el trabajo de Félix, como decano de la Facultad de Salud, una integración de diferentes conocimientos para poder realmente independizar la producción de alimentos, creando abundancia, diversidad, y estamos viendo incrementos en insectos en esos campos agrícolas 20 veces, inclusive superiores a los niveles de insectos en áreas protegidas de Costa Rica. Entonces, en la parte ganadera, a pesar de que hay una tendencia que hay que eliminar las vacas, realmente las vacas fueron lo que permitió capturar una gran cantidad de carbono en el suelo y crear las condiciones climáticas del mundo que conocemos. Entonces, tenemos que alejarnos de esa mirada reduccionista, y eso ha sido un gran trabajo y un gran equipo de UCI de ir hacia la parte holística. Otro tema importante es que estamos viendo cambios exponenciales en la tecnología, en el colapso planetario. Entonces no podemos planear a 50 años. Tenemos que actuar muy rápidamente porque se está generando mecanismos de retroalimentación positiva, pero que en realidad los impactos son negativos en derretimiento de glaciares, etcétera. La pérdida de diversidad biológica. América Latina ya perdió el 94% de la abundancia de su biodiversidad. Y ya no podemos seguir adelante con ese sistema. Entonces, nos toca crear uno nuevo. Nuevas economías, economía regenerativa. Estamos trabajando en alianza con el Wellbeing Economy Alliance, con Kate Raworth de la economía de la dona. En la parte social, generar sociedades activas. La estrategia política que está decayendo ha sido de separar, y lo estamos viendo en el actual gobierno, dividir la población para poder gobernar. Entonces nos toca buscar una nueva sociedad, una sociedad empática, una sociedad que realmente busque el bien común y no el bien individual. O sea, los MBAs que enseñaban a competir y a aplastar la competencia tienen que transformarse en cooperación. Y solo a través de la cooperación vamos a salir adelante, ¿no? En la parte cultural, que es el amalgama de nuestras comunidades, no es solamente teatro y música y arte, sino realmente esa vinculación que nos da identidad, que nos da la autoestima, que nos da la capacidad de generar cambios. Es fundamental entonces trabajar todo este proceso, y ni hablar del tema político, que necesitamos involucrar cada vez más jóvenes en la política pública, sacar a los viejos de pelo blanco como yo de la toma de decisiones, sobre todo los autócratas que no tienen realmente una noción real de lo que es el bienestar planetario, el bienestar común. Y del otro lado del vórtice, del toroide, de la regeneración, tenemos la espiritualidad. Y es un tema que la academia también ha dejado un poco de lado. Y mucha gente confunde con religiosidad. Son dos temas muy separados. Pero es ese entendimiento profundo que somos naturaleza. No, la naturaleza no está allá y nosotros aquí, sino que somos parte de ella. Entonces, esto nos tiene que llevar a un proceso de entender que no podemos seguir aceptando las cosas que están equivocadas. O sea, la agricultura química ha sido lo más nocivo para el planeta. El 80% del colapso planetario se debe a esta agricultura química que sigue siendo promovida por las universidades. Y nos toca desaprender. ¿A quién se le ocurre que ponerle veneno a lo que vamos a comer es bueno? Y entonces esto requiere un proceso de desaprendizaje. Y tal vez ese es el mayor reto para la academia. Puedo reconocer que estoy equivocado y desaprender y volver a crear nuevo conocimiento. Entonces, nos hemos enfocado en esto en los últimos 4 años. Acabamos de adquirir una finca a través de una alianza con una organización muy importante de Estados Unidos, de 400 hectáreas aquí en Guanacaste, donde vamos a tener un centro laboratorio de experimentación global de regeneración, un centro de creación y un tanque de pensamiento para regeneración, donde vamos a tener desde todos los temas tecnológicos. Estamos desarrollando con la Universidad de Texas sondas para medir metabolismo de suelo. Estamos trabajando en monitoreo de murciélagos, de mariposas, de insectos, de aves. Por ejemplo, las aves que comen insectos se han reducido a un 20% en los valores normales, porque ya no hay insectos por la cantidad de químicos que estamos aplicando. Entonces, estamos viendo ya muy cercanamente un colapso planetario, donde el 80% es causado por la forma de producir alimentos.
Entonces, en la parte urbana también, con Edgar Mora, las ciudades biofílicas, se ha generado un mecanismo para incrementar la recaudación tributaria en municipios. Nicoya es uno de los pioneros, donde ya hay nuevos ingresos para la municipalidad y un compromiso de que el 40% de los nuevos ingresos se inviertan en proyectos de regeneración urbana y de todo el municipio. Entonces, ya estamos viendo mecanismos financieros, estamos creando un estudio global se llama MRV, que es medición, reportaje y verificación, que va a permitir canalizar mucho los recursos nuevos, estos que están ya poniéndose a disposición para salvar el planeta y la humanidad. Y esto entonces hay que traducirlo a un proceso educativo a gran escala a nivel global. Y ese es el gran reto, una cosa que hemos llamado el Hive educativo o el Hive de regeneración, donde es un sistema que va a permitir a alumnos trazar su propia ruta de aprendizaje. Hay bases como la biomímesis, acabamos de dar varios cursos con Melina Ángel, que está trabajando con nosotros en esto, para entender cómo funciona la naturaleza y a partir de ahí cómo estructuramos organizaciones, cómo estructuramos las alianzas, cómo la naturaleza ha resuelto los problemas durante millones de años y aprender de ella. Estamos en una alianza con una organización de Perú, que Perú ya adoptó a nivel del Ministerio de Educación a la Madre Tierra como profesora de niños escolares, y con Joaquín Lejía estamos trabajando ese proceso para incorporarlo en escuelas en Costa Rica y desarrollar las metodologías necesarias. Entonces, básicamente una reeducación del ser humano para crear un futuro. O sea, estamos a tiempo de construir el futuro que necesitamos. Esa esperanza yo creo que lo que va a sacar a la juventud de la pasividad. Y toca contar el cuento. Hemos hecho muchas cosas que no hemos cacareado lo suficiente y ahora nos toca cacarearlo, porque realmente tenemos una mirada importante a nivel global. Tenemos estudiantes ahora en más de 65 países. Hay estudiantes de Etiopía, de Ghana, que están haciendo cosas increíbles. Un muchacho, Clemens, en Ghana, quiere transformar a su villa en un bosque de alimentos para producir alimento en abundancia, bajar la temperatura y recuperar agua. Con los ganaderos aquí en Costa Rica estamos arrancando un proyecto para 200,000 hectáreas que haría a Costa Rica carbono negativa en 4 o 5 años. Entonces hay cambios importantes, es una nueva mirada y yo creo que aquí es donde Manuel nos puede aportar muchísimo. Aprendimos mucho con Manuel a lo largo de los años. Tengo la gran dicha de tenerlo como suegro. No nos conocimos como suegros y yernos. Hace ya varios años que hemos venido colaborando. Él ha estado muy cercano a UCI y realmente tiene una visión de cómo manejar más que educación, es aprendizaje conjunto, la co-creación, comunidades de co-creación de conocimiento, de experiencias y de aplicación. Tenemos que pasar de la teoría a la práctica muy rápidamente a una escala global. Y esos son los grandes retos que estamos enfrentando. Entonces, muchas gracias por la paciencia de escucharme. Sé que ya para varios esto es un campaneo repetido, pero creo que vamos por buen camino. Tenemos una tremenda alianza. Acabo de recibir ayer un documento de un grupo con el que venimos apoyando de Panamá Regenerativo. Chile Regenerativo ya arrancó. El 15 de febrero arrancamos Argentina Regenerativa. Está Colombia Regenerativa. Entonces estamos ya generando una alianza entre países para realmente poder avanzar con esta agenda. Y eso implica un nuevo sistema educativo. Y ahí entonces le paso la palabra a don Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras muy inspiradoras, Edward. Sí. Van a ver algunas las preguntas, vamos a ponerlas al final, entonces vamos a escuchar ahora a don Manuel Moreno con su presentación. Gracias, don Manuel. Muy bien, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Edward. Sí, bueno, voy a procurar no extenderme mucho para que haya espacio para diálogo, porque las conferencias cuando son monólogos aburridos cansan. Entonces, vamos a procurar que más que eso sea un diálogo, que sea una discusión sobre estos puntos. Bueno, la idea era platicar algo sobre las tendencias que ha tenido la educación en general y en especial la educación superior. Tendencias que se vieron muy afectadas por la pandemia. O sea,
Ahorita, con relación a la educación superior en línea, hay como varias posturas. Por una parte, personas que se convencieron de que las tecnologías de la información y la comunicación bien aprovechadas pueden darle nuevos rumbos a la educación. O sea, no es solo cambiar de casa, no solo cambiar de ambiente, sino cambiar hacia nuevos modos de aprender y de enseñar. Pero desafortunadamente, un uso inadecuado de estas tecnologías también produjo como muchas reacciones en contra. O sea, se culpó a la educación a distancia y a todas las tecnologías de deficiencias que más bien tenían los sistemas educativos, que estaban anclados en burocracias institucionales inamovibles, o sea, que no permitió en muchos casos la misma organización de las instituciones y las decisiones de quienes dirigen las instituciones no permitió que esta modalidad cobrara toda su potencialidad. Entonces, esta plática va en ese sentido de cómo estas tecnologías, que no son tan nuevas, nueva a veces es su aplicación, porque los sistemas educativos generalmente se tardan muchos años en incorporar los nuevos avances científicos y tecnológicos, porque, en esto yo coincido con Edward, o sea, así como necesita nuevos rumbos la sociedad, también el sistema educativo lo necesita. O sea, seguimos todavía con prácticas educativas desde la Edad Media, o sea, y de antes. O sea, hay cuestiones que han cambiado muy poco en los últimos, desde que se empezó a utilizar el concepto de universidad allá en la baja y alta Edad Media, y sobre todo conservamos mucho de la educación tradicional que arrancó con la Revolución Industrial. Entonces, en ese sentido iría la plática de cómo aprovechar estos nuevos ambientes y estos nuevos entornos digitales para poder participar y poder vivir mejores procesos educativos. Y la vamos a enfocar en la formación profesional en ambientes virtuales. Y yo aquí parto de un principio, porque se discute mucho que si la educación en ambientes virtuales o a distancia es mejor o peor que la educación presencial. Yo creo que es una discusión que está como fuera de enfoque. O sea, esa no es la discusión. O sea, la calidad educativa no depende de qué modalidad ni depende de qué tecnologías utilicemos. La calidad educativa está en los procesos que se viven y en las personas que viven esos procesos. O sea, como que de esto no habría que perderlo de vista. ¿Sí? Ahora, en relación con estos ambientes en los que se viven los procesos educativos, también estamos viendo, y lo vimos también ahora con el COVID, cómo se aceleraron muchas actividades profesionales que antes se hacían presencialmente encerrados en las oficinas, ahora se hacen desde lugares lejanos. O sea, cada quien desde su casa, cada quien donde está, puede participar laboralmente. O sea, cada vez más profesiones surgen en los entornos virtuales y nuevas habilidades digitales se requieren en todas las profesiones. También hemos visto en estos años cómo han desaparecido muchas carreras, o sea, carreras que ya no tienen sentido, y muchas habilidades profesionales que tampoco vienen al caso. Entonces, yo partiría también de este otro principio. ¿Qué mejor prepararse profesionalmente estudiando en una modalidad, en un entorno en el que vivimos y trabajamos? Entonces, nada más revisemos toda nuestra cotidianidad. El gobierno electrónico, la banca en línea, plataformas que sin tener hoteles venden hospedaje, que sin tener automóviles te venden transporte, que sin tener alimentos te los ponen a la puerta de tu casa. O sea, todas estas plataformas que lo que hacen es manejar información y comunicación, o sea, información y poner en contacto productores con consumidores. O sea, básicamente es esta gestión de la información y el conocimiento lo que está dando lugar a nuevas profesiones y que las viejas profesiones deban de regenerarse. O sea,
este concepto de regeneración ahí me gusta mucho porque es aplicable a todas las actividades humanas. E incluso yo acabo de publicar un libro sobre eso, la pedagogía regenerativa, porque también necesita regenerarse desde las actividades de aprendizaje cotidianas hasta los sistemas educativos nacionales o transnacionales. Ahora, en este sentido, no está por demás darle un vistazo a lo que ha sido la educación a distancia en la historia de la humanidad. O sea, la educación a distancia no es asunto de ahora. Casi podemos decir que desde que surge la necesidad de comunicarse y la necesidad de los lenguajes, existe esta educación a distancia. Desde las señales de humo, desde las epístolas de San Pablo, o sea, su educación era a través de cartas. Lo vemos también con Freire, sus cartas a quien pretende enseñar, sus cartas a Guinea-Bissau. O sea, siempre han estado los medios de comunicación de cualquier época, desde la humanidad primitiva hasta ahora, ha habido esa necesidad de trascender los tiempos y de superar espacios. Y se han utilizado las técnicas en cada momento, porque la tecnología no solo es el resultado de la aplicación de principios científicos, la tecnología también es de la sistematización de las prácticas cotidianas. O sea, la tecnología para Notre Dame surgió antes de que surgieran las facultades de arquitectura, los molinos de viento, los relojes, incluso la tecnología que para mí sigue siendo la más hermosa del ser humano, que es el lenguaje y la escritura, surgieron mucho antes que surgieran centros de investigación o que la educación se institucionalizara. Como que esto no hay que perderlo de vista. O sea, la educación es mucho más que las escuelas. Las escuelas solamente son un tiempo y un espacio de formación. Pero la mayoría de la población no está en las escuelas. Estuvo un tiempo y algunos nunca estuvieron y no por eso estaban fuera de procesos educativos. Ahora, esto lo podemos ver toda esta historia desde la mediación, desde la escritura hasta la era digital. ¿Sí? Pero se acelera mucho con la revolución industrial. O sea, sobre todo a finales del siglo XVIII, siglo XIX, con las máquinas de vapor, cuando surge ya la fabricación de textiles a partir de la fuerza del vapor, las locomotoras, los barcos. Entonces, también surge la necesidad de un sistema educativo con ese mismo esquema. O sea, si nosotros revisamos los sistemas educativos actuales, pocos se han desprendido de los modelos de finales del siglo XVIII y XIX. O sea, una producción en masa, o sea, todo mundo y de manera homogénea. O sea, que todo mundo aprenda lo mismo al mismo tiempo, del mismo modo, y que del mismo modo sea evaluado con exámenes estandarizados para que quienes tienen el poder vean que todos aprendieron lo mismo y contestaron lo que ellos querían que les contestaran. Además, ese afán que al mismo tiempo que homogeniza, hace una seriación. Igual que producir zapatos, que producir automóviles. O sea, los estudiantes, todos los de 6 años, junto con los de 6, los de 7 con 7, los niños down, con los sordos con los sordos, los mudos con los mudos. O sea, ese afán de clasificar a la gente y tratarlos de igualar, esa falta de respeto a la diversidad siempre se debe a que quien tiene el control se le facilita mucho más que las cosas sean iguales y que marchen al mismo tiempo para poder tener ese control. Y así siguen muchos de nuestros sistemas educativos con ese esquema. Ahora, dentro de este esquema homogenizante, toma fuerza la educación abierta y a distancia. O sea, como la educación escolarizada tenía límites rígidos, que tenían que ir estos días a esa hora, las gentes de esas edades, entonces una gran parte de la población no se podía ajustar. Por eso surgen las escuelas nocturnas, las de fines de semana, la de estudiar los domingos, la de utilizar el correo postal desde el siglo XIX, la de utilizar el radio, la educación para adultos, o sea, la educación continua. O sea, empiezan a surgir una gran variedad de alternativas para darle lugar a la gente que no podía estar dentro de esos límites escolarizados y seriados. Ahora, entonces, bajo ese enfoque,
veríamos que la educación, así como la educación en general ha estado siempre presente, no siempre ha sido la educación escuelas, ¿sí? La educación y el trabajo a distancia en línea es cuestión también que viene desde el pasado, pero no es solo tema del futuro, sino que es un tema de una realidad y una necesidad presente. Ahora, desde ahí, las tendencias que se ven en este momento, en este aspecto, tiene que ver, en primer lugar, con romper barreras entre modalidades. O sea, hasta ahorita vemos instituciones con educación, con una modalidad o con otra, incluso que si se inscriben en una modalidad no pueden transitar a la otra, pero una tendencia que está cada vez más fuerte es romper barreras entre modalidades. Por ejemplo, acá en México, en la Universidad Nacional de México, los estudiantes del sistema abierto no podían cambiarse al sistema escolarizado. Ahora acaban en los nuevos estatutos de cambiar esa regla y ahora ya pueden modificar. Una cosa tan simple, ¿no? Otra tendencia es la hibridación, o sea, construir nuevos modelos académicos a partir de mezclar lo existente. Aunque aquí a veces se confunde y cuando una institución ofrece diferentes modalidades, a eso le llama hibridación. O sea, que si van una semana al aula y otras semanas en línea, pero eso no es hibridación. Eso en todo caso sería un ensamble, sería no sé, de otro tipo, pero hibridación es cuando la combinación de elementos distintos da origen a algo distinto y mejor que lo que se combinó para darle origen. O sea, que surja una nueva variante educativa, un nuevo modelo académico que no se parezca a los que se mezclaron por originarios, pero que tome lo mejor de ellos para crear una especie nueva. Esto se ha entendido muy poco. Ahora, otra de las tendencias que tenemos ahora es, por una parte, las plataformas tipo Moodle, Blackboard, Classroom, parece que ya están pasando de moda. Ahora lo que se trata es de una navegación libre por la web. Y una vez estando en la web, escoger tus propias trayectorias, pero ya las plataformas que eran para estar dentro de la plataforma ya no son tan útiles. Las nuevas plataformas son las que te sacan de la plataforma. O sea que a través de la plataforma puedes irte a la presencialidad, puedes irte a la web a explorar nuevos rumbos, pero ya no plataformas encerradas como los tradicionales salones de clase. Ahora el problema es que así como antes no se querían salir de las aulas, ahora parece que no quieren salirse de las plataformas. Pero ahorita vemos que se puede entrar a la web por muchos caminos, desde un WhatsApp, desde un código QR, ¿sí? Desde el teléfono electrónico. O sea que hay muchas entradas a la web y hay que aprovecharlas todas según el entorno de la vida real al que lo podamos vincular. Otro aspecto que está pasando es reconectar opciones del mundo virtual. Esto tiene que también ver con esa regeneración de relación entre los medios. O sea, que ligar una plataforma de gestión del aprendizaje, ¿sí? Que a veces se vuelven muy administrativas y burocráticas, pero ligarlas con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con la inteligencia artificial, o sea, con todas las opciones, hacer estas conexiones. O sea, es lo que algunos llaman como el metaverso, ¿sí? O sea, entendiendo el metaverso como un universo digital dentro del universo de la realidad, sin perder de vista que la virtualidad es parte de la realidad, o sea, no es otro mundo, ¿sí? Es un mundo dentro de otro, pero que al mismo tiempo conforman un solo ambiente conectado, ¿sí? Y esto se logra también, desde luego, conjuntando vías tecnológicas más allá de usar plataformas únicas. Estas 5 tendencias yo veo que son las que están muy presentes, y sobre todo después del COVID, que obligó a cambiar en mucho las tecnologías educativas, aunque aquí hay tanto la tendencia a irse hacia la virtualidad como también el afán de regresar a las aulas. O sea, muchos funcionarios acá se han
han declarado así con mucha alegría que por fin vamos a regresar a las aulas, como que si ese hubiera sido el ideal educativo. O sea, como también hay gente, entre esos quisiera contarme, que queremos aprovechar esta oportunidad para construir nuevos proyectos educativos y no el afán de regresar, porque ese afán de regresar, desde mi punto de vista, siempre está motivado por dos razones. Sobre todo desde quienes controlan los sistemas educativos. Una, que no les gusta permitir lo que no entienden y que no quieren que suceda lo que no pueden controlar. O sea, yo a veces hago un recuento de los jefes que he tenido donde he trabajado y el que recuerdo con más cariño es mi jefe que decía, mira Manuel, yo no entiendo lo que andas haciendo, pero haz lo que tú quieras hacer. Bueno, pero ese es uno entre 100. La mayoría, yo tenía otro jefe que me decía, mira, platícame de lo que quieras, pero que no me platiques nada nuevo. O sea, hay que ver cómo fortalecer lo que estamos haciendo. Y las tecnologías también en ese sentido van. Bueno, entonces resumiendo, podríamos decir que estamos recorriendo un camino desde la revolución industrial hasta lo que se llama ahora sociedad de la información y el conocimiento, que realmente la humanidad siempre ha sido sociedad de la información y el conocimiento. O sea, el conocimiento y la información siempre ha estado presente. Lo que sucede ahora es que la información y el conocimiento se han convertido en una mercancía, lo que Freire llama la bancarización, ¿sí? Que ya no como un servicio público, como un servicio social, sino como una mercancía. Y a veces se queda ahí. Y yo aquí me gusta recordar un poema de los pocos gringos que admiro, que es el poeta T.S. Eliot, donde él se preguntaba en un poema que se llama La Roca, por ahí búsquelo en internet, en uno de sus versos dice, ¿dónde quedó el conocimiento que se perdió en la información? Dice, ¿y dónde quedó la sabiduría que se perdió en el conocimiento? Eso hay que tener muy en cuenta en las tecnologías, porque a veces lo que transmiten son datos, pero los datos por sí solos no tienen sentido. Los datos cobran sentido cuando los organizas en entidades informativas que ya te dan cuenta de algo. Pero esas entidades informativas que te dan cuenta de algo solamente tienen sentido cuando ese sentido se relaciona con la vida. Ese ya es conocimiento. Sin embargo, para que ese conocimiento se convierta en sabiduría, es cuando ese conocimiento lo aplicas en la vida cotidiana. Y aquí es difícil poner ejemplos, pero es más fácil poner contraejemplos. Por ejemplo, el otro día yo fui con un médico que pesaba como 100 kilos y recomendando dietas. Digo, como este señor se ve que tendrá conocimientos médicos, pero no es un sabio. O ver un médico que fuma, pues no, ¿verdad? O sea, como la sabiduría, así como lo manejaban los clásicos de hace 2000 años, es cuando se convierte en esa virtud de poder incorporar el conocimiento para tener mejores condiciones de vida. Aquí, lo vemos en el tema que estaba tratando Edward. O sea, todo el mundo sabe lo que está sucediendo con el medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, seguimos viendo que aunque el conocimiento está, no se aplica. Y vemos centros de investigación científica que están aportando nuevos conocimientos al área, pero quienes toman las decisiones y se les da esa información, no los aplican. Entonces, puede haber científicos informados y conocedores, pero no necesariamente sabios, sobre todo a nivel de políticos. Bueno, ligando esto con las nuevas habilidades, hay un sinfín de listas de la gente que dice cuáles son las habilidades profesionales que se requieren. Y habría que ver qué tienen que ver las nuevas tecnologías y los entornos virtuales con esto. Tomé esta, no porque me guste más, sino es porque la que más se ha difundido, de estos del Foro Económico de Davos, estos señores de los países más ricos que se reúnen en Suiza cada año. Claro, esto está visto desde los empleadores, o sea, no está visto desde todas las personas. Pero, por ejemplo, ellos dicen que tenga de la profesión que tengas, lo que más se necesita es un pensamiento analítico y disposición a la innovación.
Otra, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. O sea, que sigas aprendiendo en tu trabajo. Otra, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el liderazgo y la influencia social, el uso, seguimiento y control de la tecnología, diseño y programación de tecnología, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, y el razonamiento en la resolución de problemas. No me voy a detener en todos, sino me detendría un poco en el 8. Esto es bien importante porque cuando nosotros como académicos entramos a una plataforma, pónganle el nombre y la marca que quieran, sea Classroom, sea Blackboard, sea Moodle, lo que sea, todas las plataformas tecnológicas ya tienen una teoría y una metodología implícita o explícita. Y a veces lo que sucede con los académicos, o específicamente los docentes, porque también son académicos quienes administran las universidades y quienes investigan y hacen extensión, lo que hacen es montarse en una plataforma de manera alienada, porque no aportan sus propias reflexiones ni su propia metodología, sino que hay plataformas que ya tienen encajonado lo que debes de poner, ¿sí? Que te dicen aquí la actividad preliminar, que aquí las actividades de aprendizaje, que aquí la evaluación, que aquí pon los instrumentos, que aquí la lista de cotejo. O sea, te dan un armazón, un formato que en lugar de que los docentes echen mano de todas sus habilidades y su creatividad, se formatean su docencia para ajustarla a los cuadritos de la plataforma. ¿Sí? Eso va en contra de la creatividad. Por eso en cada uno de estos temas habría que hacer esas reflexiones. ¿Hasta qué punto estás entrando en una tecnología y en plataformas enajenantes donde solo te montas pero te desprendes de lo propio? ¿O vas a construir una teoría y una orientación metodológica a partir de la situación educativa que estás trabajando? Ahora, entonces, resumiendo, ¿cuáles serían los rasgos ideales cuando hablamos de todas estas, de estas cualidades profesionales? Yo las resumí en estas 6, ¿sí? Que tienen que ver con lo que estamos planteando de los entornos virtuales. 1, actitud, creatividad y capacidad para enfrentar situaciones problemáticas. O sea, cuando nosotros diseñamos un curso en un entorno digital y pretendemos con un enfoque conductista ir siempre de lo fácil a lo fácil, eso no va de acuerdo a la vida real. La vida real lo que te plantea es problemas, ¿sí? De ahí la importancia de tener proyectos educativos enfocados a la solución de problemas y a la formulación de propuestas, a la elaboración de proyectos, ponerlos en prácticas y luego de su evaluación y seguimiento dar cuenta de ello, ¿no? Pero no dosificarlo en pildoritas facilitas, porque a final de cuentas con eso no te vas a encontrar en la vida. La vida no te va a presentar problemitas separados para que lo soluciones en partecitas. Te presenta situaciones complejas y difíciles. Entonces, esta es una actitud necesaria en cualquier actividad profesional. Seas ingeniero, agricultor, seas médico, seas abogado, la profesión que tengas, ¿sí? Otra, saber convivir y trabajar con los demás. Algunos de estos yo los saqué de estudios que se han hecho de egresados, donde lo que más les ha servido es esto, que no siempre lo aprendieron como contenido explícito en el currículum, lo aprendieron en la práctica. Por ejemplo, saber convivir y trabajar con los demás. Porque puede un profesionista ser perfecto en las técnicas de su profesión, pero si no sabe convivir con otro. Por nosotros en los programas que he trabajado en educación a distancia, he visto que los expertos en tecnologías o los expertos en todas las mediaciones tecnológicas manejan un lenguaje distinto a los pedagogos o a los psicólogos educativos y tardan meses en entenderse. O sea, aprendieron a trabajar las habilidades específicas de su profesión, pero no aprendieron a cómo llegar a un metalenguaje, eso que Edgar Morin recomienda como un
lenguaje más allá de las fragmentaciones disciplinares que se hacen. Llegar a un lenguaje común donde se regeneren los diferentes enfoques, ¿sí? Otro es saber gestionar información, conocimiento pertinente y apropiado. O sea, más que llevar, por ejemplo, muchos de los exámenes profesionales y de los exámenes que se aplican en las universidades, se trata de ver qué tanta información traen en la cabeza los estudiantes y si acaso algo que sea conocimiento. Pero lo que queda claro que más que llevar la cabeza llena de información y conocimientos, lo que importa es ante ese problema encontrado, cómo soy capaz de crear una solución y para esa solución, qué conocimientos necesito, saber buscar esos conocimientos y saberlos aplicar. O sea, lo que importa no es tanto la acumulación de datos, sino la manera en que soy capaz de aprovechar el conocimiento en la solución de los problemas que se me presenten. Entonces, saber gestionar ese conocimiento de manera apropiada es otra cualidad poco común y muy necesaria. La otra, la actividad y capacidad autogestiva. O sea, saber tomar decisiones. Por ejemplo, un sistema escolarizado donde te dicen qué vas a estudiar, a qué horas, en qué salón, qué trayectoria vas a seguir. O sea, si el estudiante no toma ninguna decisión, incluso cuando le presentan un problema, el problema lo presenta el profesor y él tiene la solución y él dice el camino único que hay que seguir. Entonces, no se desarrolla esta capacidad autogestiva y la gente egresa de las universidades y no sabe tomar una decisión porque se le formó para ser dependiente de algo o de alguien, o sea, no para tomar sus propias decisiones. Otro es, ay, perdón, aquí me equivoqué. Aquí bueno. Está raro, Manuel, está raro eso. Está raro eso de apropiarte de los tiempos de la viuda. No, espérame. De una vez lo corregimos. Una broma, Manuel. Ya está corregido. Bueno, gestionar bien los tiempos de la vida, esto es muy importante. O sea, eso se logra mucho cuando alguien estudia en un entorno a distancia como que se maneja UCI y otras instituciones. O sea, que las personas al tener que tomar las decisiones de a qué horas estudiar, en qué tecnologías, qué espacio de la casa ocupar, tiene que organizar sus tiempos, los tiempos familiares, los tiempos laborales. Entonces aprenden a organizar su vida al mismo tiempo que aprenden a apropiarse de su proceso de aprendizaje. Otra es conocimiento y manejo de tecnologías de la información. O sea, en cualquier carrera, en cualquier profesión vas a necesitar esto. Y repito la frase que decía al principio. ¿Qué mejor que estudiar en un entorno y con tecnologías que son las que vas a necesitar en la vida y las vas a estar necesitando en el trabajo que tengas? ¿Sí? Yo en esos 6 aspectos lo resumiría. Ahora, viendo el modelo de la UCI, yo digo, a ver, ¿y de esto la UCI qué? Bueno, ¿qué se logra estudiando en línea con el modelo de la UCI? Digo, son muchos más y aquí Ramiro, Edward y los demás a lo mejor me pueden ayudar si creen que debo de borrar uno, me lo dicen, y si creen que debo de agregar otros también. Estos son los que a mí se me ocurrieron. Por ejemplo, una, ¿sí? Que la universidad está contigo y en donde estás. O sea, no siempre tienes que ir a la universidad. La universidad la traes contigo en tu computadora, en tu celular. O sea, ahí donde necesitas la información, tal vez donde necesitas el apoyo de un docente, en ese mismo momento puedes estarle preguntando, ¿no? O sea, que forman una maravillosa liga entre la vida y la universidad. Otro, que te ayuda a desarrollar autonomía y autogestión. Al tener que tomar tus propias decisiones, organizar tus tiempos, ¿sí? Te ayuda a que seas más autónomo en la vida. Estos son como aprendizajes extras, aparte de los contenidos que traen los planes y programas de estudio. Yo lo veo como aprendizajes extras, ¿sí? Otra, conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Aprender a organizar y manejar nuestros tiempos. Vincular el estudio con el trabajo.
porque vemos en estas modalidades que son muchas personas que están tomando una segunda profesión o ya están trabajando en ese campo y tienen muchos conocimientos y aprendizaje logrados, pero quieren que de alguna manera se les justifique y contrastarlo con los demás. Otra, compartir conocimientos y experiencias laborales. En los sistemas tradicionales con estudiantes jóvenes, generalmente lo que se comparten cuando se trabaja en equipo son conocimientos. Sin embargo, cuando tú estás compartiendo el estudio con personas que ya trabajan, también te estás dando cuenta de cómo les está yendo en la vida, en su trabajo, y lo puedes ligar mejor. Otra ventaja es que estudies en un contexto de colaboración internacional. Los sistemas tradicionales entienden como internacionalización que sus estudiantes se vayan al extranjero. Por cierto, muchos ya no regresan a su país por haberse ido a otro, ¿no? Bueno, pero aquí en un sistema a distancia y en línea como el que maneja la UCI, la internacionalización se da de por sí. Ahorita nos ponía el ejemplo, Edward, de unos estudiantes, creo que dijo en Turquía, no sé dónde, o sea, estudiantes turcos con norteamericanos, con mexicanos, con ticos, con colombianos, con bolivianos, están ya de hecho en un contexto internacional. O sea, esta es otra de las grandes ventajas del trabajo en línea. Además, es un contexto intercultural, porque estás compartiendo, a veces dentro de aquí en México sucede, de repente, en una maestría que tenemos en la universidad que se llama Tecnologías para el Aprendizaje, hay estudiantes de la ciudad de Guadalajara con estudiantes de México, conviviendo con estudiantes de las zonas indígenas, conviviendo con estudiantes de cultura de otros países. Entonces, ese contexto intercultural, que esté o no en el plan de estudios, te enriquece de por sí, aunque no te lo propongas, aunque no estén los propósitos. Todos estos son como logros que yo llamaría como plus aprendizajes, o sea, aprendizajes que están más allá del currículum oficializado. Otra también muy importante es la interprofesional, o sea, por ejemplo, si tenemos un curso sobre métodos, sobre proyectos, es muy posible que ahí mismo estén abogados, ingenieros, agricultores, no sé. Entonces, ese manejo de lenguajes comunes también enriquece. Y que me gusta mucho, el intergeneracional, que en los sistemas tradicionales siempre vemos gente de la misma edad conviviendo con los de la misma edad. Y aquí no, aquí están conviviendo entre generaciones. No sé cómo sucede en UCI, no tengo muy claro, bueno, algo me han platicado, pero acá en el sistema de universidad virtual de la UDG teníamos estudiantes de 18 años conviviendo con estudiantes de 60 o 70 años, ¿no? O sea, como que es como ese diálogo entre generaciones los enriquece a los dos. A los viejos los rejuvenece y a los estudiantes los llena como de experiencia aprendida, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la globalización es la visión global y holística. Y yo, de los casos que recuerdo en la Universidad de Canadá, que tenían un curso sobre economía global, pero el curso de economía global lo construían a partir de las economías locales. Por ejemplo, un estudiante africano hablaba de la economía de su país, uno latinoamericano, uno mexicano, uno asiático, y al conjuntar las interacciones entre las economías locales, surgía de pronto cómo estaban insertas en una economía global, ¿no? O sea, y esto se da mucho en estos sistemas que te dan un enfoque global y un enfoque holístico, o sea, porque tiene que ver con todas las actividades del quehacer humano. Otro aspecto que por ejemplo, lo trabajan mucho UCI, un aprendizaje basado en proyectos enfocados al desarrollo regenerativo, que debería estar también inserto en una pedagogía regenerativa. Y por último, para dar campo al diálogo, que se está aprendiendo en un ambiente propicio para la innovación. O sea, cuando tú estudias en un aula, estudias en un ambiente que tiende a reproducirse, que tiende a ser siempre igual, a no moverse. Y cuando estudias en un ambiente en línea, en un entorno digital, estás en un ambiente que siempre está modificando, siempre está cambiándose. O sea, vives la innovación, no nomás la estás escribiendo. Bueno, esto sería así como de manera muy general la manera en que yo entiendo este asunto de la formación de profesionales en entornos virtuales. Por ejemplo,
una de las cuestiones que esa me gusta compartir, nosotros en el Sistema de Ciudad Virtual, muchas de las maestrías, el mismo diseño curricular se hizo junto con los profesores y con quienes iban a estudiar ese posgrado. Por ejemplo, una maestría en gestión cultural, o una maestría en gestión de la innovación, otra maestría para formar evaluadores de bienes agropecuarios. La consulta para construir currículum se hizo con los mismos estudiantes, con lo que ellos necesitaban para mejorar su profesión, porque muchos eran personas que ya trabajaban en eso, pero no tenían el reconocimiento oficial. En estos casos fue hasta un acto de justicia, pero también una muestra de cómo en estas modalidades se puede estar de alguna manera respondiendo más a una educación para el sentido, con sentido para la vida de la gente y que participan en todos los procesos. Y en ese asunto de la innovación también, en esta modalidad se permite estar actualizando el currículum con los nuevos conocimientos y los nuevos contenidos y no estar sujeto, que en esto también hay sistemas educativos que estorban. Por ejemplo, hay países, yo en este tiempo que estoy jubilado he podido recorrer algunos países de América Latina y casi todos tienen unos criterios, ya ustedes me dirán lo de Costa Rica, pero tienen criterios como que hasta la bibliografía quieren que sea la misma durante los 4 años de la licenciatura o los 2 años, como que si el conocimiento estuviera inmóvil. Entonces quieren que metas la bibliografía, las actividades de aprendizaje, cuando eso no puede estar en un currículum. O sea, trabajar en modalidades abiertas a distancia requiere un currículum abierto, flexible y libre, para que se pueda poner al día y que cada día pueda estarse viviendo. Y aquí yo terminaría con una frase de un pedagogo que yo sigo admirando de hace 200 años, que es Pestalozzi, que dice: no se educa para la vida, se educa en la vida. Y para mí una modalidad abierta como son estas en línea y a distancia, ese es uno de sus grandes valores, que te están educando en la vida misma que estás viviendo. Y ahora sí ya termino de hablar y ojalá podamos platicar en lo que les interese. Sí, Manuel, un pequeño comentario. Carlos Manabela. Bueno, tenemos un espacio para preguntas antes de comenzar, de tener un pequeño espacio también para que los decanos de la facultad, de las diversas facultades, puedan dar un pequeño mensaje. Pero si hay personas acá en el aula o en el chat, si alguno tiene algún mensaje en el chat, si alguien lo puede leer, alguna pregunta, para que lo podamos dialogar todos, no solo preguntarles a los exponentes, sino entre nosotros también. ¿Una pregunta o comentario? Sí, adelante. Ramiro, Carlos Manabela. Tengo todavía la exposición de Manuel que no me permite ver el... Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, estamos bien. Manuel, un comentario sobre lo que estabas hablando, que es el tema digamos, intergeneracional. Ya en el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la que me quiero referir, siempre teníamos un perfil de estudiantes, lógicamente, como siempre se trata de posgrado, un perfil de estudiantes que inclusive superaba los 30 años más o menos de promedio. Y ahora está sucediendo una cosa interesantísima en estos últimos candidatos que están ingresando a las maestrías, que inclusive la mayoría de ellos superan los 40 años, inclusive están llegando a alumnos de 60 años. Y estos alumnos tienen 2 características fundamentales. Bueno, el tema primero de la edad, y el segundo, que me parece muy interesante, que son profesionales que han dejado transcurrir un tiempo significativo desde el momento en que se han graduado. Hay personas que están volviendo a ingresar a estudiar después de 30 o 35 años de haberse graduado. Y esto, lógicamente, que es un dato que a mí me parece sumamente interesante, porque desgraciadamente la pandemia
abrió los ojos a muchas personas que habían dejado de estudiar y que han analizado la posibilidad de incorporarse. Sí, mira, acá yo he visto en México, sobre todo en las dos universidades que he estado más ligado, que ha sido la Universidad de Guadalajara y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que he participado en los proyectos, se ha dado un fenómeno contrario. Por ejemplo, el sistema de universidad virtual, cuando yo empecé ahí, el promedio de edad de estudiantes jóvenes, o sea, en edad de 25 años hacia abajo, que es cuando egresan de la universidad, era del 14%. Y cuando yo me retiré del puesto, ya era del 22% los jóvenes. Y en la UNAM también estaba sucediendo lo mismo, que cada vez había más jóvenes. Pero en licenciaturas, es que es diferente en cada nivel. En las licenciaturas, sin embargo, igual en los posgrados, acá cada vez entran más personas adultas. O sea, hay como las dos tendencias, porque incluso muchas instituciones que tenían sistemas solo escolarizados, ahora con la pandemia están transitando hacia modalidades mixtas. Aquí mismo la universidad de Guadalajara, que tiene como 300,000 estudiantes, ¿sí? Y ya casi la mitad están trabajando en modalidades mixtas. Pero muy pocos, serán algunos 5,000, los que están trabajando en entornos 100% virtuales. O sea, se están dando todas estas tendencias, pero yo sí creo que la tendencia va a ser hacia grupos más diversificados en edades, en profesiones y en modalidades. Ojalá vaya hacia allá y menos hacia la homogenización. O sea, ese es mi punto de vista. Gracias, don Manuel. Tal vez se identifique y da la pregunta. Bueno, mi nombre es Dorani. Yo participo en la UNCI en la parte de la incubadora. Me ha tocado dar clases en el último tiempo en lo que es la virtualidad, pero me he encontrado con que no todo el mundo tiene las herramientas para manejar esas plataformas. Entonces, de alguna manera, yo siento que se van discriminando los grupos y van quedando los muchachos y muchachas que manejan mejor eso, o bien aquellos que vienen de organizaciones o instituciones donde les han enseñado. Una parte que a mí me preocupa mucho es que esta autogestión y esta autonomía que tiene cada una de las personas que está sacando en virtualidad alguna maestría, los vuelve solitarios, los vuelve con poca relación con su entorno, y su relación es en una plataforma y ahí se comunica con los compañeros y la retroalimentación del profesor. Mi consulta es, estas personas a futuro, ¿qué impacto va a tener esa interrelación social que en este momento no tiene? La virtualidad nos ha hecho ermitaños, ¿verdad? Donde nos metemos solamente en una computadora, pero la gente va a tener que volver a sus trabajos. ¿Cómo va a ser ese impacto? Sí, bueno, yo por lo que he visto, eso tiene mucho que ver con el diseño de los cursos. Por ejemplo, a mí me ha tocado evaluar cursos en línea, o sea, revisar cómo están estructurados. Y muchos carecen de la parte más importante. Por ejemplo, los MOOCs. La parte más importante de un curso tipo MOOCs es la colaboración. Si no está bien diseñado el curso ahí tronó. Por ejemplo, los foros. En los foros, si alguien está haciendo investigación, yo les recomiendo que analicen cómo se dan las interacciones en los foros. O sea, si no se manejan bien los foros, sí conducen a ese aislamiento. Pero un curso diseñado para la colaboración no crea estudiantes solitarios. Miren, por ejemplo, en estudios que se han hecho sobre las interacciones, se identifican los siguientes tipos de participación en los foros. Una, lo que yo llamaría así como un chorizo de monólogos, ¿no? O sea, donde todos participan, pero hablan solos. O sea, solo dicen lo que piensan o solo dicen lo que copiaron, pero no hay ninguna relación, es una participación
sin interacción aislada. Hay otros estudiantes que interactúan en relación con lo que escuchan o ven. Aquí ya al menos hay interacción, hay bidireccional, ¿sí? Que por lo menos cuando opinan en relación con otra opinión o opinan en relación con lo que expuso el docente. Pero, y que estas interacciones bidireccionales, o sea, uno a uno, porque se trata también de que el otro conteste. O sea, si yo veo un mensaje y contesto, pero al que le contesto no me contesta, pues no. O sea, lo importante es que a partir de la interacción bidireccional se creen interacciones multidireccionales, ¿sí? Y se fomente el diálogo. Si no damos ese paso y si no diseñamos bien el curso para que esto se dé, sucede esto. Ahora, un tercer nivel de interacción que se ve poco es las personas que no solo se refieren a las voces o a los escritos de los demás, sino que avanzan a lo que yo llamaría un metaconocimiento. O sea, que analizan las intervenciones y a partir de eso crean conocimiento nuevo. Algunas veces lo hacen los estudiantes, pero mínimo lo deben de hacer los docentes que están así. O sea, cuando analizas un foro, ¿qué haces con lo que ahí presentas? ¿Estimulas las interacciones? Eso ya sería un paso. Pero además, analizas y de ahí lo interpretas y obtienes conocimientos nuevos, dándoles a conocer a los estudiantes cómo se está creando colectivamente conocimiento nuevo. Esa es otra participación, que hay que invitar a motivar a los estudiantes a que lo hagan, pero quien debe hacerlo primero es el docente. Eso a mí me ha dado buen resultado para promover la colaboración. Incluso en los criterios de valoración también se establece esto. Ahora, un cuarto lo pongo al final porque ese yo le llamo los motivadores. O sea, gente que nada más se mete a echar porras, ¿no? Me dice, qué bien, adelante, síguele, saludos, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y no aportan nada, pero ayudan a veces porque motivan, ¿sí? Les hacen sentir a los demás que son personas, que están en un grupo de amigos. Esas son como ha de haber más tipos de intervención que ustedes habrán vivido, pero yo son los 4 que identifico más, ¿sí? Los monólogos aislados, las interacciones bilaterales, la construcción colectiva de conocimiento y los que lanzan las porras, como en el fútbol, ¿no? Los que no juegan, pero les gritan a los demás para que se animen. Perfecto. Gracias. Gracias, don Manuel. Don Manuel Ceballos, y después tal vez podemos comenzar con algunas de las personas que nos han preguntado por el chat. Sí, adelante. Gracias. Emilio Ceballos, soy colaborador de UCI, también en la incubadora. Yo quería preguntarle y al mismo tiempo hacer un comentario que pueda ayudar a entender a lo que quiero llegar. Hace algunos años, cuando Costa Rica estaba, digamos, en la cresta de la ola con el asunto de las zonas francas, pasó que Intel decidió retirar una parte muy importante de su operación en Costa Rica. Había mucha preocupación en el país sobre qué pasaría con el resto de las empresas que están en zona franca, y un periódico en Costa Rica hizo un especial para preguntarle básicamente a los empresarios de la zona franca qué creían de la persona, del capital humano costarricense. Y entonces, obviamente todos dijeron que era estupendo, que tenían conocimiento de idiomas, etcétera, pero hay algo que quedó como en el espacio virtual que nadie captó y que es lo que a mí me genera la preocupación en términos educativos. Muchos de ellos dijeron, los trabajadores costarricenses son buenísimos para seguir rutinas. Pero en ningún momento nadie dijo, son buenísimos para crear
rutinas, para diseñar cosas nuevas. Entonces, la gran pregunta es, las universidades y el sistema educativo lo que está haciendo es crear trabajadores para seguir rutinas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo damos el salto para empezar a diseñar cosas nuevas, a innovar? Gracias. Sí, miren, yo en los últimos años estuve dando un curso que se llama Teoría y Práctica de la Educación a Distancia. Y para la evaluación, quedaba muy claro en el encuadre del curso que había dos tipos de evaluación. Una es la evaluación como proceso formativo, o sea, la evaluación que forma parte del proceso de aprendizaje, y la evaluación institucional, o sea, que es lo que los que dirigen los sistemas educativos quieren que se sepa. Y eso yo les quedaba muy claro. Decía, miren, hay que cumplir con la institución porque ustedes les van a necesitar este documento que diga que terminaron la maestría. Y si no les pongo un numerito, pues no van a pasar. Pero para mí eso no es lo más valioso. Entonces yo manejo un concepto que tiene que ver con su pregunta. Yo manejo un concepto que le llamo expresión libre de lo aprendido. O sea, donde el estudiante no solo manifiesta lo que aprendió de los contenidos curriculares, sino que también da cuenta del proceso educativo que vivió y lo expresa libremente. Por ejemplo, algunos que su propuesta era sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y lo que hicieron fue un sitio en la web de recursos para el aprendizaje de lenguas. Otros hicieron un ensayo, otros hicieron un video, ¿sí? Otros diseñaron un curso. O sea, cada quien expresó libremente lo que su creatividad le permitía hacer a partir del conocimiento, de la información adquirida y de los conocimientos construidos en el curso y los procesos vividos. De esa manera se aprecian muchos aprendizajes que en un examen tradicional, de esos que les gustan a las autoridades, no se sabe, porque en un examen tradicional lo único que das cuenta es de lo que a la institución le interesa, que recuerdes de lo que dice el plan de estudios, pero los aprendizajes más valiosos que están en los procesos vividos no se manifiestan. Ahora, por eso, cuando a ti durante toda desde la primaria hasta la universidad, te enseñaron de que había un único camino, de que había una sola modo de recorrer ese camino y que había una sola manera de evaluarte tu trabajo, pues la gente lo que aprende es a seguir esas rutinas. Pero no le puedes pedir a esa persona que sea creativa si tiene 25 años, ya por lo menos 21 años de su vida, ya lo adoctrinaron para que siguiera caminos únicos y que no tomara decisiones. Entonces no le puedes pedir otra cosa. ¿Sí? O sea, lo que hace falta es promover aprendizajes más creativos. Por ejemplo, en el diseño curricular, a mí me gusta una metodología que llaman DUA. Diseño universal del aprendizaje. O sea, que es un estilo de diseño que toma en cuenta las diversidades de los modos de aprender y también las diversidades de los modos de expresar lo aprendido. Yo soy muy partidario de esto. Ahora, sí es más difícil. Yo insisto en que las tendencias a homogenizar y a seguir rutinas únicas son más fáciles, sobre todo para evaluarlas, para controlarlas y seguir un enfoque como el que yo te digo de la expresión libre de lo aprendido te lleva más trabajo porque atender la diversidad es más complejo que atender lo homogéneo. Gracias, Mi propuesta sería no olvidar el carácter formativo de la evaluación y que los muchachos aprecien más, los estudiantes aprecien más el valor formativo y que se quede claro que lo otro es para darle cuenta al examinador oficial porque te va a expender un documento donde diga que aprendiste lo que decía el plan de estudios. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias.
Me permitiría ampliar un poquito eso para hacerlo menos directo solamente a los expositores. Creo que también hay un tema. Creo que también hay un tema desde el punto de vista cultural. Lo que narró ahora don Manuel sobre toda esta trayectoria de la educación implica que nosotros hemos sido educados de cierta forma, nuestros padres posiblemente, y nosotros también estamos educando de eso a nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Que hay un tema de contexto cultural que nos resulta muy difícil de romper. Uno lo ve, por ejemplo, cuando ves la forma en que funciona el Estado costarricense, donde todos los que no están en el gobierno sabemos qué hay que hacer, pero los que están en el gobierno no pueden hacerlo, no se atreven a hacerlo, porque hay una tendencia general del Estado, en este caso, a mantener las cosas como se han hecho siempre. Y eso creo que en todos los aspectos también nos afecta. Entonces, junto con este cambio de paradigma, es un cambio cultural lo que tenemos que hacer. Y eso lleva mucho esfuerzo, mucha reacción también de mucha gente. Y por supuesto también un empuje continuado para seguir adelante con estas cosas, ¿verdad? Sí. Quiero permitirme leer algunas de las intervenciones de las personas desde la web. Dice que es adecuado incluir en las charlas de las clases virtuales la discusión de temas, pero temas conflictivos, retadores, problemas sociales. Buenas tardes, aquí dejo mi felicitación a Luz por la excelente apertura de ambos expositores con los cuales deseo seguir aprendiendo. Mi pregunta aquí para el segundo expositor es, ¿sería importante integrar a su lista de habilidades profesionales capacidades tecnopedagógicas para que los docentes asuman con propiedad la nueva oportunidad en el metaverso educativo? Me encantaría su reacción al respecto. Gracias. Y la de Brian Palma, UCI con su plataforma de estudio permite la oportunidad de intercambio de conocimientos entre diferentes generaciones. Y ahí que si me puedo acercar más el micrófono. Tal vez don Manuel y don Edward, si pueden comentar un poquito estas últimas lecturas que hice de las opiniones de las personas que nos están escuchando y siguiendo. A ver, yo, porque luego se me olvida, Edward tiene más buena memoria y a mí tengo memoria de corto alcance, antes que se me olvide lo que preguntaron. Sí. Miren, el hecho de que yo diga que hay que atender individualmente, personalizar esto y atender las diversidades, no quiere decir que no haya nada en común. O sea, también, pero eso es más difícil. O sea, las diversidades se perciben más fácil. Y lo común hay que construirlo. Por ejemplo, cuando Eduardo habla de las comunidades, de estas comunidades que se están formando en la agricultura regenerativa, ahí se encuentra algo en común. La diferencia es que te impongan lo común o que construyas lo común desde tu ser, desde tu diversidad, construir lo común. Eso, yo creo que eso es muy importante. Ahora, en relación con las habilidades tecnopedagógicas, de acuerdísimo. Yo creí que estaban implícitas ahí, pero sí, también hay que unir. Y me gusta el concepto de tecnopedagógico porque ya no te separa la tecnología de la pedagogía, porque la pedagogía también es una tecnología. O sea, la tecnología no solo son aparatos. La tecnología es la aplicación de esos principios científicos, o sea, también hay tecnologías intangibles, no todos se traducen a aparatos. Las mismas estrategias pedagógicas pueden ser una tecnología que deriva del conocimiento científico o de la sistematización de la práctica. Y de acuerdo en eso. Perdón, ya me callo un momento para que hable Eduardo. No, yo creo que el tema viene de que la diversidad profesional se está diversificando, está cambiando a una velocidad que la academia, y Manuel lo mencionó, que la academia no logra mantenerse al día. La mayoría de las instituciones controladoras como el Ministerio de Educación se han vuelto como árbitros, como auditores y un freno al cambio por el mismo control que quieren tener. Y lo que está ocurriendo es que hay cambios exponenciales y todavía tal vez en América Latina no se siente tanto como en otros lados. Por ejemplo, la inteligencia artificial en Estados Unidos le ha quitado alrededor del 40% del trabajo a los abogados.
Ya en la parte notarial, uno paga $10 y entra a la computadora y lo hace. En la parte médica, el tema de imágenes, el trabajo de imágenes que cada vez es más importante. De Watson trabaja 24 horas, 7 días a la semana, no importa si es 1 de enero o 25 de diciembre. Tarda milisegundos y te compara una imagen de resonancia, por ejemplo, con 400 millones de imágenes. Y lo puede hacer a una velocidad impresionante, con una precisión que no hay médico humano capaz de hacerlo. Pero las universidades siguen formando el médico viejo. Entonces, va a ser muy necesario que los estudiantes también tengan la posibilidad de formar sus propios caminos de aprendizaje, según lo que ellos quieran. Y aquí hemos tenido problemas serios en la historia de UCI. UCI se ha caracterizado por lanzar programas novedosos, inclusive muchos a nivel mundial. El programa de gestión de áreas protegidas, no existía la profesión de administrador de áreas protegidas cuando lanzamos el programa hace 25 años. Y el CONESUB tiene entre su reglamento mandar a los colegios profesionales. Entonces lo mandaron al colegio de biólogos y los biólogos dijeron, no, esto no es biología, esto es administración. Lo mandaron al colegio de ciencias económicas y ellos dijeron, no, esto no es administración, esto es biología. Entonces la reacción del ministerio fue rechazar el programa, porque el comentario, me acuerdo del director ejecutivo de esa época, diciendo es que estos graduados no van a tener el colegio donde colegiarse. Nos pasó con la maestría en tecnología de información. UCI abrió la primera maestría en tecnología de información en la región. Y de hecho ahí nace la Cámara de Tecnología de Información, la CAMTIC, si no me equivoco que se llama. Y apoyamos la creación porque no había donde especialistas en comunicación, profesionales, en computación pudieran incorporarse. Y esa mentalidad de que hay necesidad de tener un colegio profesional. Yo creo que está bien, colegio de abogados, colegios médicos, colegios veterinarios, van a ser colegios que van a tener que velar por la estandarización, por el cumplimiento de requisitos mínimos, etcétera. Pero a futuro van a haber cientos de nuevas profesiones que ni siquiera tenemos idea. En unos 10 años probablemente van a haber 9 profesiones nuevas que ni siquiera sabemos cómo son. El tema de los autos de conducción propia, el tema de todo el trabajo de la inteligencia artificial, el tema de los que estamos viendo ahora cotidiano, de los troles y el manejo de la inteligencia artificial en una opinión pública y la conducción de procesos electorales que han sido muy fraudulentos en los últimos años, porque realmente no hay una democracia. La tecnología está apoyando y está empezando a orientar el pensamiento de la gente y la gente cree en esa tecnología. Y lo vemos en tecnologías como Facebook o lo que está pasando con Twitter, etcétera. Y yo creo que cada vez más la universidad va a tener que responder a poder brindarle a cada persona que quiera estudiar, que quiera formarse, tener su propio camino. Y van a haber múltiples caminos. Y un currículo fijo, mantenido por 20 años, ya no tiene sentido. Entonces ahí estamos viendo cada vez los reportajes de los psicólogos que van a cuidar carros porque ya no hay trabajo. Pero hay tantas nuevas áreas y no todas son tecnológicas. Justamente el tema de las habilidades blandas, siempre he criticado que es un nombre muy equivocado. O sea, son las habilidades críticas las que se necesitan realmente. Esa capacidad creativa, esa capacidad de liderazgo, pero real. Y el líder no es el que va adelante, el líder es el que logra jalar gente que acompañe el proceso. Y todas esas cosas no se enseñan y muchas realmente se aprenden en el proceso. Entonces, cuando Manuel habla de educarse en la vida y no para la vida, yo creo que esa va a ser la tendencia. Cuando hablamos ahora de este programa nuevo, de usar la madre naturaleza como profesora de los niños, es un replanteamiento completo, diferente, que no va a ser aceptado por muchos, porque todavía hay muchos que creen que los STEM, las matemáticas y eso es lo que el estudiante tiene que saber, memorizarse la tabla de elementos periódicos. O sea,
la tabla periódica de los elementos. Eso a nosotros nos obligaron a hacerlo. Y la verdad es que muchas de esas cosas, es tanta la información, cada año se crea más datos que toda la prehistoria. Muchos de esos datos se transforman en información, algunos en conocimiento, casi nada en sabiduría, como dice Manuel. Y nos toca a nosotros ahora brindar las condiciones para ir creando esa sabiduría. Cuando miramos hacia atrás las generaciones previas, inclusive antes de la escolarización, la sabiduría era lo que se transmitía de una generación a otra. Lo que decía la abuela, no coma tal cosa con tal otra porque te va a caer mal. Y yo creo que ese es el gran reto de las universidades. Es algo que a mí me ha preocupado durante esos 28 años de estar al frente de la UCI. Y que no ha sido fácil, porque cuando empezamos a transitar hacia la virtualidad, inclusive en esa época, lo que había era un Blackboard muy primitivo y resolvimos crear una propia plataforma junto con la Organización Panamericana de la Salud. El desarrollo tecnológico se hizo en Argentina, año 98, 99. A nosotros nos decían que era imposible dar maestrías virtuales, que nadie iba a poder hacerlo. Y que la educación virtual no era posible. Y ganamos los primeros pleitos, las primeras autorizaciones del ministerio a través de procesos judiciales. O sea, realmente enfrentando la parte legal y cuestionando la capacidad legal que tenía un ministerio de frenar este tipo de procesos. Y de repente cae el COVID y agarra a muchas instituciones totalmente despreparadas y, como decía siempre don Manuel, empezaron a colgar PDFs. Creyendo que eso era educación virtual y un mal manejo de la tecnología. Entonces, la educación virtual no es el uso de herramientas y tecnología para dar clases. No es usar un PowerPoint a través de un Zoom. Es un nuevo planteamiento del proceso de aprendizaje y la co-creación. Justamente en la iniciativa esta de la red de comunidades regenerativas, lo que pretende es enlazar a personas de estas bioregiones para ir co-creando soluciones regenerativas para salvar el planeta y cambiar el rumbo. Y ese proceso de co-creación da un proceso de apropiación de una vez, y de uso del conocimiento, y de búsqueda de qué es lo que le sirvió mejor a uno y al otro. Ya no es el profesor parado, jerárquicamente de pie, y el resto de estudiantes sentados en fila para demostrar, y hay que levantar la mano para pedir la palabra, sino más bien un sistema realmente enlazado. Y lo que estamos lanzando ahora, probablemente en mayo, inicios de junio, este Hive educativo, justamente es eso. El estudiante va a poder definir su ruta de aprendizaje, pero también va a tener lo que llamamos un pasaporte digital, en vez de un certificado colgado en la pared, donde el estudiante va a poder reportar cuáles son sus logros, cuáles son sus alcances, cuál es su formación, qué es lo que desea, cuáles son sus redes de contactos. ¿Con quién está trabajando? Un sistema de mentores globales que permitan asesorar y mentorear, si existe esa palabra en español, a cada uno de los alumnos a crear su propio camino. Yo creo que eso presenta grandes retos, y presenta grandes retos sobre todo por la visión tan retrógrada que tienen la mayoría de los sistemas educativos ministeriales, que tratan de frenar todas esas innovaciones porque no saben cómo. Me acuerdo también hace unos años que Manuel ofreció los cursos de educación virtual e invitamos gratis a la gente del CONESUB. Y entraron como 10 y a la semana quedaba una y ya a las 2 semanas no había nadie. Entonces, ¿cómo es posible que un ministerio pueda evaluar educación virtual si no tiene a nadie formado que entienda educación virtual? Entonces, lo que hacen es ponerle freno. Yo creo que aquí hay que romper las barreras, esas barreras que habló Manuel, y que yo creo que es el mayor desafío que tenemos, el poder desaprender, el poder decir, no, ponerle veneno a la comida que vamos a producir, no es algo sano, aunque la academia lo haya dicho y lo haya promovido. Creo que tenemos tantos retos por delante y el tiempo se nos acorta porque los cambios ahora son exponenciales. La tecnología cambia exponencialmente, la naturaleza está cambiando exponencialmente y ni siquiera nos han entrenado a pensar exponencialmente. Seguimos pensando linealmente
Cuando veo la estrategia de descarbonización de Costa Rica, que al 2050 vamos a llegar, al 2050 ya no existimos si no hacemos cambios mucho más rápido. Entonces, esa presión del tiempo también es un tema que, esa urgencia de poder realmente liberar, el poder crear esta sabiduría, juntar esa sabiduría y multiplicarla a una escala global. Yo creo que esos son enormes retos que tenemos en estos momentos. Gracias, don Eduardo. Oye. Vamos a pasar ahora a un momento breve en que le he solicitado a los decanos de cada una de las facultades que en 3 minutitos nos hablen un poquito sobre proyecciones de sus áreas y de la facultad en este tiempo. Y entonces vamos a comenzar tal vez con don Valverde de la Facultad de Ambiente y Desarrollo, luego con don Félix Cañet de la Facultad de Una Salud, de Economía y Gestión para el Bien Común, finalmente don Carlos Manabela, si nos puede hablar cada uno 3 minutitos sobre las proyecciones de su área de trabajo, de su facultad en este año 2020. Adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel. Estoy muy de acuerdo con lo que usted planteaba y gusto coincidir con usted, que particularmente considero como un mentor. Al igual que usted se me olvida muy rápido, entonces tomé unos apuntes para plantear algunas cosas y después me refiero a lo que decía Ramiro sobre las tendencias hacia dónde vamos. Particularmente sobre los retos que usted plantea de la educación, me llama mucho la atención que algunas veces nosotros pensamos que escuchamos verdaderamente. Yo he visto al CONESUB pensando que verdaderamente la actualización es una de las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que ir sobre la cresta de esa ola. Pero en el momento de pensar en la actualización, lo que nos piden es que tengamos una bibliografía actualizada cada 5 años y con eso piensen que se cumple lo que es la actualización. Y se pierde la perspectiva que la actualización es algo muy dinámico. Entonces, es una de las áreas con las que nosotros nos encontramos como un reto. Y el otro reto que me parece muy importante sobre lo que usted planteaba es que nosotros venimos de un proceso de formación educativa. Entonces, cuando llegamos o cuando llegan a nuestro nivel, en la parte de la universidad, nos encontramos también con una restricción de la gente que está tratando de aprender con nosotros. Entonces, le hace muy difícil que nosotros no le digamos cuál es la solución, por más que queramos retarlos y sacarlos de ese status quo. Entonces, creo que la intervención de la universidad tiene que venir mucho más atrás y no tiene que limitarse a lo que hemos hecho muchas veces, que es a los estudiantes específicos de nuestra carrera. Pues para vincular eso un poco con lo que nos dice Ramiro de hacia dónde vamos y cuáles son nuestras proyecciones, mucho tiene que ver con integrar un diálogo de saberes, acercarnos a la gente, tratar de integrar un poco la dimensión de educación, de investigación y de extensión que tiene por naturaleza la universidad, pero para convertirlo en algo que sea un laboratorio vivo que nos permita a nosotros, un sistema educativo, actualizarnos constantemente. Entonces, lo que pasa en el campo, lo que notamos es lo que alimenta la docencia. Y la investigación que generamos nos permite hacer los cambios particulares. Este es uno de los retos principales con los que nosotros estamos tratando de avanzar en la facultad. Y el otro reto que tenemos es sobre el enfoque de regeneración que usted citaba que tiene la universidad. La regeneración mucha gente lo está entendiendo como la próxima actividad ambiental o profunda ambiental. Y la regeneración no tiene que ver con un tema ambiental, tiene que ver con algo mucho más amplio que nos toca a todos desde un punto de vista más holístico. Esa es una de las cosas. La otra es que hemos sido súper buenos en difundir lo que es la regeneración y la gente espera igual soluciones específicas de regeneración. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente olvide un poco el solucionismo y se enfoque verdaderamente en la profundización y que nosotros seamos capaces de llegarles a esos públicos? Y ya para cerrar, y perdón por pasarme 15 segundos de los 3 minutos, me llamó mucho la atención, don Manuel, cómo si la educación que nosotros estamos promoviendo está enfocada en el docente, perdón, en el aprendiente, y es una educación para la vida, todavía los centros que nos rigen, como lo que mencionabas de Davos, tienen una competencia particular que nos pide que nos enfoquemos en resiliencia, en flexibilidad y en tolerancia al estrés, como que si el estrés fuera una condición particular que todo el mundo tiene que enfrentar en sus trabajos. Y es una lógica muy de mercado que yo creo que es otro de los retos que tiene la universidad, darle a la gente la idea de que la educación no es algo mercantil y algo solamente para el trabajo, sino para la vida.
Eso es lo que me gustaría mencionar. Muchas gracias. Vale. Doctor Gallet. Profe, ante todo, muy agradecido por sus esclarecedoras palabras. Creo que usted habló algo en este título, que fueron de las primeras cosas que me dio usted, el tema relacionado con el diálogo de saberes. Sobre todo quienes trabajamos en la biología, quienes trabajamos con el tema de la naturaleza. Y esas observaciones que hace cada día el campesino, que hace cada día las personas que viven en estas comunidades, desde que ven la marca de la huella de un animal, saben la edad, saben la situación alimentaria. Eso fue parte de lo que nos motivó en este primer arranque que hicimos en Costa Rica Regenerativa en una situación. Y ahora nos corresponde primeramente demostrar que esa abundancia que se logró es una abundancia increciente, porque si hay un crecimiento humano grande, lógicamente todos los humanos tienen que alimentarse bien y comer al menos 3 veces al día. Lógicamente, cuando en este diálogo de saberes, este próximo año nos enfrentaremos lógicamente a la actualización del programa. La vinculación precisamente en este diálogo ya a nivel internacional, un proyecto Erasmus, un proyecto SICA, vincularnos también a temas nacionales, una agencia empresarial para el desarrollo, en particular los temas de desarrollo regenerativo y caña. Y para Costa Rica Regenerativa, lo que estamos tratando de hacer entre mi persona y Alan es precisamente darle las bases científicas para poder generalizar este conocimiento. Ya estamos en condiciones prácticamente de ir desde el bioma hasta la comunidad, hasta los servicios ecosistémicos. A fin de cuentas, muchos de ellos están regulados por la Guyana, en particular los virus. Un virus nos transformó la vida a todos. Y hay billones de virus que están ahí esperando. Este año va a ser un año muy duro. Este diálogo de saberes también coincido con Alan. Estas 10 cualidades que usted mencionó de Davos, que afectó precisamente la regeneración. Y esta regeneración es la particularidad que tiene nuestra universidad. Esta regeneración que hay que hacerla día a día, que nuestros hijos y nosotros también merecemos un mundo mejor. Yo creo que este discurso de que todo va a ser mejor dentro de 20 años, todo tiene que ser mejor ahora. Hay que partir de mejorar las condiciones de hoy, las condiciones nuestras, las condiciones del futuro. Porque si no eres capaz de mejorar las condiciones en las que vive hoy, no será posible mejorar el futuro. Y esto es un poco el reto que tenemos. En este reto estamos muy comprometidos, muy comprometidos. De hecho, de las cosas que también tenemos en este reto, está lógicamente extender todos estos principios del desarrollo regenerativo con énfasis en los sistemas alimentarios. Ya en estas vacaciones, entre comillas, que tú prácticamente me la pasé trabajando, vengo con la maleta cargada y de las cosas que son de lo que pensamos hacer en el próximo año, precisamente había una conferencia magistral en Cuba, un congreso que va a haber de una salud, uno de los primeros que se efectúa a ese nivel en Hispano. Nos invitaron a impartir una conferencia sobre sistemas alimentarios regenerativos y aprovecharemos esa oportunidad también para un tema que nos pidió el rector, es la caña de azúcar como un sistema regenerativo. O sea, la caña de azúcar, estamos hablando de 100 toneladas anuales de materia verde productiva, y otras 50 más, prácticamente es carbono puro, porque la caña es carbono, azúcar, material vegetal. Si logramos acumular esa
esa masa de carbono y explicar y definir los procesos por los cuales esa masa de carbono se puede transformar en un incremento en la biodiversidad por encima y por debajo, puede ser un gran aporte. Ya no se está hablando de cañares inmensos, se está hablando de cañares con corredores biológicos a determinadas distancias. Y precisamente este es un momento importante para llevar a la práctica las cosas que no hicimos en aquella situación de emergencia. Hoy es otra situación y por eso estamos muy entusiasmados para esto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por habernos impulsado en esta tarea. Muchas gracias a todos los compañeros de la universidad, compañeras y compañeros que nos han apoyado, nos apoyan. Soy un hombre que agradezco mucho a la colectividad y sin esta colectividad hubiera sido imposible desde estar aquí hasta pensar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Villalta. Doctora Villalta. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un verdadero placer estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, don Ramiro, por darnos el espacio de compartir un pequeño pensamiento. La Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común somos un equipo abocado a mejorar los servicios a la comunidad educativa y, por supuesto, con un componente tan importante que acabamos de escuchar. Incluir la regeneración de la parte administrativa, pues es todo un reto. En eso estamos realmente comprometidos, porque sabemos que lo podemos lograr. Tenemos una investigación ya que está en proceso, en donde hace ese match entre la administración y la regeneración, administración de proyectos propiamente. La facultad no solo está haciendo todas las actualizaciones de los servicios y demás, sino que estamos buscando cómo generar nuevos servicios, cómo generar nuevos mercados para poder tener una matrícula mayor, para tener más sostenibilidad en la universidad. Y parte de eso son todos los procesos de certificación que estamos llevando, que dicho sea de paso, para este 2023 es un área en donde todos vamos a estar involucrados y tenemos que estar involucrados competitivos porque es parte de la mejora continua. Nosotros tenemos que darle a nuestros estudiantes la calidad de estudio que necesitan y ser competitivos en el mercado, lograr que efectivamente nuestros programas sean atinentes y pertinentes. Y dentro de todo este bagaje de cosas tenemos no solo la maestría en administración de proyectos, tenemos los técnicos, tenemos una oferta grande de formación continua, tenemos el CEI, que aparte de que tenemos muchas metas en este 2023 con los servicios de consultoría, entrenamientos y demás que queremos hacer con toda la comunidad educativa. Así que, bueno, desearles un 2023 de muchos éxitos, muchas bendiciones, siempre enfocados en lo que es la calidad y trabajar como equipo, porque eso es lo más importante. Lograr que esas habilidades blandas que decía don Eduardo, pues todas las logremos desarrollar de alguna manera, implementar aquí internamente y para que la comunidad educativa también tenga ese servicio de calidad. Gracias, doctor Villalta. No sé si don Carlos Maravilla puede darnos un breve mensaje en unos 3 minutitos. Don Carlos, entonces le escucho. Estaba difícil con el micrófono apagado. Entonces, un pequeño análisis desde el campo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales va lógicamente referido a los desafíos que implica este tránsito. Yo no sé si llamarlo post-pandemia, porque yo no sé si terminó o recién empezó. Y la necesidad de adecuación, entonces, tanto metodológica como institucional, a esta nueva realidad. De tal manera que esto también influye en las ofertas reales, las ofertas académicas que nosotros podemos poner a disposición de los interesados. Creo que cada vez más nos vamos dando cuenta que los alumnos
requieren más que programas formales y estructurados, temas muy puntuales, adecuados a las necesidades de cada uno. De tal manera que yo creo que tenemos que caminar, en el caso de la facultad, hacia la creación de estos programas ad hoc, partiendo de las necesidades que puedan tener los distintos grupos que van componiendo la universidad. Y por último, yo creo que la Facultad de Derecho quiere hacer un esfuerzo. De hecho, este año lo hizo recuperando una revista culturalmente muy importante para nosotros, como es Justicia, que hemos podido entregar los números de este año 2022 y que entendemos es una forma de proyectarnos y divulgar una visión propia de UCI, una visión que lo identifica. ¿Cuál es esa visión humanista, pluralista, diversa y sobre todo crítica de la realidad? Estamos asistiendo en América Latina a una situación social gravísima, abismos cada vez más inconmensurables, y creo que la tarea de todos nosotros ahora, dentro de lo que es la regeneración social, es volver a tratar de tejer de recuperar el tejido histórico que está seriamente dañado. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente su participación aquí, los que han podido venir presencialmente, los que nos acompañan desde la virtualidad, desde las diferentes redes sociales, y quiero pedirles un aplauso por el planeta Tierra y por todos los habitantes que hay en ella. Un feliz 2023 y tenemos un refrigerio allá para que podamos compartir todos. Muchas gracias. Qué lástima que no poder compartir con ustedes las botellas de champán que tenía previstas. Pero me la puedes enviar. Sí, yo eso le aseguro. Bueno. No va a faltar la oportunidad. Aquí la voy a guardar. Bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias por su invitación. La pasé muy bien. Un agrado compartir saberes con ustedes. Gracias a todos también. Don Manuel, un saludo para el Santo de México, el Hijo del Santo. Ándale. El Santo y el Hijo del Santo. Es uno de mis ídolos, usted sabe. Sí, de las épocas de oro del cine mexicano. ¿Usted sí conoció al Santo? ¿Ah? Sí, y al Hijo del Santo, y al médico asesino, y a Black Shadow, y a Blue Demon. Ándale. Yo soy el Santo Tico aquí, ¿qué le parece? ¿Eh? Sí, sí le queda bien la santidad. Ah, caramba, sí. Solo que dice Santo. Un gusto conocerlo. Pregunta estuvo relacionada con que su perfil podría estar más completo si pudiera arrimar habilidades en el uso del metaverso educativo, específicamente. ¿Por qué no? Lo dicen con la confianza de Pelo Blanco. Me agradó mucho conocer de usted y ver que no soy el único orientado a las tecnologías. Yo le gano, yo tengo 78 años. Yo por 4 años lo alcanzo, ¿verdad? Por 4 años lo alcanzo. Aquí lo espero. Pero es admirable. Un abrazo y un gusto, de verdad, haberlo conocido. A ver si organizamos una reunión solo sobre el famoso metaverso, sería interesante, porque quedaron muchos temas pendientes, muchos temas. Ahí nos está escuchando la ingeniera Patricia Vega, que es nuestra experta en tecnopedagogía en UCI, y ella podría contactarlo a usted y podríamos tener un bonito. Sí, conozco a Patri, la conozco bien a Patri, incluso estuvo unos días acá en nuestra casa hace unos años, pero no la veo. A mí me gustaría tener un foro con usted, por parte de la UCI, con Patricia, y con nosotros, con la comunidad Planeta Pazla. Sería muy bonito, muy agradable. Muy bien. Podríamos patrocinarlo con la UCI, que pudiéramos tener ese intercambio. Tenemos linda gente como usted
y como se ha mencionado, desde una amplia gama en el universo de las personas de adultas, ¿verdad? Que manejamos eso con mucha propiedad en FACTA y en la UCI. Y entonces, pero no tenemos en la UCI absolutamente nada por el momento, pero eso es mi inquietud de poder integrar esa capacitación en los docentes. Pues hay que trabajar para que así sea. Sí será interesante continuar el diálogo. Dígale a Patricia. No la veo, digo, a lo mejor sí está, no sé si está ahorita. Se fue a tomar café, con todo. Ella está, es parte de la que administra todo esto de las comunicaciones y seguramente está atenta. Pero bueno. lo voy a comentar y a través de ella tiene su dirección y todo. Muy Pues, bien, verdad, pues un abrazo. saludos a Patri. Muy contento de conocer, así como nuestro rector, conocerlo a usted, hombres de pelo blanco, con intención de integrar a todo el adulto también dentro de sus capacidades, ¿verdad? Muy bien. Al trabajo, ¿verdad? Educativo. Bueno, un abrazo. Me saludo al Hijo del Santo, entonces. Ándale, hasta luego. Nos vemos, adiós. Gracias. Gracias, Edward. Muchas gracias. Manuel. Muchas gracias, muy buena tarde, que les vaya bien a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias. What did Manuel say about Gracias. Gracias, buenas tardes.